Bienvenidos a la segunda parte de este ensayo, donde intento definir al terror como género y al terror como un efecto sobre el lector y el público. Si no has visto la primera parte de este ensayo, te dejaré el enlace por aquí o en la descripción. Y no es necesario tampoco empezar por la primera parte para comprender esta segunda. Por pronto, una importante contribución a la definición del terror como efecto fue hecha por la escritora inglesa Anne Radcliffe, quien ya en 1826, en su texto On the Supernatural in Poetry, comparte una mirada profunda del terror y lo distingue fácilmente del horror. Radcliffe acentúa la oscuridad del terror, haciendo referencia a la incertidumbre que caracteriza el desarrollo de la historia. Radcliffe dice: el terror es el riesgo de múltiples y espantosas posibilidades, pues esto aviva nuestras facultades mentales e imaginación, mientras que el horror las paraliza y casi las aniquila con su claro despliegue de brutalidad. Anne Radcliffe hace una superanalogía para terminar de explicar el sentido de sus palabras. La diferencia entre terror y horror es la diferencia entre una aprensión terrible y una comprensión enfermiza, entre el olor de la muerte y tropezar con el cadáver. Dicho de otra forma, el terror puede ser un elemento narrativo que crea miedo de manera anticipada a un evento funesto, mientras que el horror es la reacción a tal evento. Nos horroriza encontrar el cadáver, pero nos aterroriza saber que el asesino viene por nosotros. El logro literario y cinematográfico de infundir ese miedo anticipado en la audiencia o el lector es un trabajo más elaborado que en el horror, que depende más de la violencia gráfica, de la presencia del monstruo y del asco. El horror es una reacción más natural, mientras que el terror requiere de personajes y situaciones mejor construidos y que guíen nuestra imaginación por esas múltiples y espantosas posibilidades. El estar aterrorizado es precisamente estar bajo el influjo de un miedo incontrolable. Y como bien lo saben, el sueño de la razón puede provocar alucinaciones, pero estas quedarán confinadas a la psique del personaje. En películas como Repulsión o The Tenant, El Inquilino, al igual que en The Man in the Bell, El Hombre en la Campana, las imágenes monstruosas no afectan a nadie más que al personaje aterrorizado. Estas imágenes no son reales, pero el constructo cinematográfico, al igual que en la literatura, no hace mucho por aclarar de forma tajante que no se trata de un suceso sobrenatural. Y esto nos desorienta para reflejar la pérdida del raciocinio del personaje hacia el público. Aquí, prácticamente estamos bordeando los límites entre el terror y el horror, pues lo sobrenatural, los fenómenos psíquicos como la hipnosis o incluso las apariciones fantasmales como las que vemos en el Castillo de Otranto pueden ser comunes en ambos géneros, pero en el terror no hay monstruos. En el terror encontramos personajes atormentados, enfermedades nerviosas, adicciones, psicopatologías, alucinaciones y no olvidemos la tensión creada por la disyuntiva entre explicaciones lógicas y la aceptación de lo sobrenatural. Hoy en día, el terror en el cine es más frecuentemente un efecto y no un género. Las películas basadas en literatura de terror son ahora etiquetadas como horror psicológico, thriller o misterio, lo cual deja al terror más relegado a la literatura gótica y a los clásicos cuentos cortos de terror. Por el otro lado, en países de habla hispana se le llama terror a toda ficción que busque provocar miedo. Si te interesa saber qué es el horror, te recomiendo que veas mi otro ensayo dedicado a ese maravilloso género. En la parte de la descripción te compartiré algunos de los enlaces hacia algunos de los más famosos relatos de terror de Edgar Allan Poe, narrados por Vincent Price y Christopher Lee. Yo me despido, pero antes me gustaría saber con qué personaje de terror te identificas. Yo en lo personal, por supuesto que con Ligeia. Wow. Críticas o sugerencias serán siempre bienvenidas. Pero hasta entonces,